continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos de Colombia. Hoy vamos a hablar de dos temas permitidos por la Comisión de Televisión, que es la lucha contra el narcotráfico en el último informe de la policía que queremos mostrarles a ustedes, que viene como base de la metodología para conocer estos datos de análisis satelitales directos. Y el último que muestro es del último mes de diciembre del año pasado, habrá otro más reciente, y el tema de salud, que preocupa fundamentalmente a los colombianos. Estos dos temas se llaman seguridad. Quien está matando más en Colombia en este momento, que tiene una tasa que es similar a los promedios del gobierno Santos después del proceso de paz con la FARC, luego funcionó, redujo la tasa de homicidios a lo que había antes, y ese promedio que alcanza Santos al final y el de Duque es el mismo que se mantiene en este momento. No hay un caos de la seguridad como se anuncia, que es el más bajo desde 1993. Entonces, queremos, porque en esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que nombré después del proceso de paz, porque dejaron coger las zonas de la cocaína por otras mafias en el gobierno de Duque. Muestro. ¿Cómo se saca esto de la información que voy a presentar? Pues de estos mapas satelitales, voy a mostrar uno, vamos aquí a nuestro cruce de cuadros. No está funcionando, ahí. Este es el último dato. Tenemos 258.144 hectáreas, diciembre de 2025, por visión satelital del sistema CIIMA, diciembre 25, que es la Policía Nacional. Es el 0,23 del territorio. Cuando ustedes ven estos mapas con rellenos que uno diría está todo lleno de hoja de coca, es una ilusión visual, porque el mapa real está hecho a una escala mayor, pero en estos tamaños pues se pierde la finura del informe satelital. Por eso sabemos que este es el total, 0,23 del territorio nacional, generalmente en zonas selváticas, siempre son las mismas, desde hace un tiempo para acá, pero quiero mostrarles cómo se hace. Entonces aquí en estas fotos satelitales que ya van hacia el punto, por eso sabemos con exactitud, se muestra cómo se ve un cultivo abandonado aquí y cómo se ve un cultivo productivo donde se va a sacar cocaína. Aquí no se va a sacar cocaína. Sumar estas hectáreas en todo el país y sumar estas hectáreas en todo el país es clave para saber si el problema está avanzando o está disminuyendo. Creo que hay 52.000 hectáreas de cultivos abandonados registrados por el informe satelital y 258.000 hectáreas de cultivos productivos con diferentes productividades. Aquí, bueno, hay un examen ya cómo se hace exactamente. Aquí vamos hacia Nariño. Fíjense cómo empiezan a aparecer espacios que ya son vacíos de hoja de coca, entre más agrandamos y miramos la finura del dato. Entonces no es todo el territorio, son unas partes del territorio que ya se miden finalmente para saber qué está cultivado, qué está abandonado y en dónde está la sustitución de cultivos, que es de lo que quiero hablar finalmente. Entonces vamos a poner otros mapas. Este es de coca en el Putumayo, hace la misma operación. Si se va bien hacia la alta definición, pues empiezan a aparecer las zonas que no son de cultivos de hoja de coca, y entonces ya empezamos a ver que no es todo el territorio, sino que esto hay que analizarlo con finura, que es el dato que presenté al principio.
Entonces el departamento de Putumayo tiene una georreferenciación de cultivos de hoja de coca que aquí cerca de Villa Garzón, por ejemplo, es un cultivo activo. Y nos vamos finalmente al cuadro que quiero mostrar. Hecho ese trabajo a través del tiempo, con errores estadísticos de las Naciones Unidas, que se ha discutido ya corregir, desertificaron a Colombia cuando no era. Vamos a mostrar aquí, vamos a ver si puedo, aquí con el... Ustedes pueden ver aquí desde el 2018, después del proceso de paz, cómo los cultivos de hoja habían disminuido. El año COVID es el problema, es donde se supone que más erradicación forzada se hizo, 130.000 hectáreas. ¿Dónde está eso? En el examen satelital. Director de la policía, usted tiene que investigar, porque esto es hecho por la policía. Todo el glifosato arrojado para 130.000 hectáreas, todas las horas de vuelo hechas y registradas como hechas, ¿a dónde fueron a parar? Si lo que empezó a crecer fueron los cultivos de hoja en toda Colombia, desde el primer trimestre de 2020, año del COVID, hasta el primer trimestre del 2023, cuando nosotros ya habíamos comenzado el gobierno. Aquí es el máximo, 262.000 hectáreas. Y es en mi gobierno, partiendo de este dato tan alto que nos entregaron 232.000. En el primer momento del gobierno se subió, básicamente por errores de empalme, pero aquí miren ustedes cómo producimos la primera reducción desde el año 2018. Aquí nos desertificaron, porque mostraron este desastre del gobierno de Duque, que es hacer triza la paz, y por eso se metieron nuevos grupos mafiosos a los territorios donde estaban la FARC. No son FARC, son mafiosos. El Grupo de Liberación del Narcotráfico, que antes llamaba ELN, se volvió mafioso. Y la violencia en Colombia es entre mafiosos matando campesinos para controlar el territorio de las economías ilícitas. Estamos reduciendo o estabilizando el último trimestre del año 2025. Ya presenta la tercera disminución en mi gobierno, que no se presentaba desde el 2018. Y la tercera disminución entonces nos da que ya tenemos, vamos a el cursor que se me pierde, ya tenemos en el último año menos que lo que entregamos, que nos entregaron. 258.000 hectáreas de coca ratificadas por la visión en computador, y esperamos que este año bajen más. ¿Qué es lo que hace que tengamos ese éxito relativo? No es un gran logro, sabemos el problema, pero ¿por qué redujimos a finales del 2025 los cultivos de hoja de coca? Pues veamos en el siguiente cuadro. Este cuadro se lo entregué al presidente Trump para mostrarle, después de que mostré los atentados que sufrimos en la campaña electoral del 2018 por parte de la mafia en Cúcuta, con ayuda del director de la policía de Cúcuta, que me llevó al sitio de la trampa. Eso está en video registrado. Como él también ha sufrido atentados, ya uno, que le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas, que provengan de donde provengan, no deben existir. Pues los dos hemos sufrido atentados siendo candidatos, y ahora él siendo presidente y yo también peligro siendo presidente, que provienen, gracias a estas políticas, pues de la mafia, que no le gusta lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la causa de la reducción? La causa de la reducción se llama sustitución voluntaria de cultivos, que le mostré al presidente Trump que están funcionando, y aquí tenemos la primera demostración, finales del 2025, que está funcionando. Veamos este segundo cuadro, muy pequeño, en la escala no se ve con precisión, pero sí se ve las zonas donde estamos haciendo sustitución, 3 básicamente. Sur de Nariño, Pacífico,
Putumayo, ambos frontera con Ecuador y frontera con Venezuela, Catatumbo. 3. ¿Cómo nos ha ido con eso? Pues veamos ya otra vez en el análisis satelital cómo es que se mira cuántas hectáreas de cultivos sustitutivos se dan. Aquí con más precisión, porque el mapa reduce hacia la zona y alza la definición, en morado es donde estamos sustituyendo. Está ligado estas sustituciones a proceso de paz con grupos armados que nos critican, pero toda reunión se hace con gobiernos extranjeros. Así que la cháchara de la oposición y de cierta prensa diciendo que nosotros tenemos connivencia con estos grupos es falsa, porque toda negociación se hace con el gobierno suizo, con el gobierno español, con otros gobiernos que acompañan cada reunión donde va el gobierno, más gestores y veedores de todos los partidos que pueden mirar la transparencia de la negociación del gobierno. Aquí por un cambio, porque nos equivocamos en los primeros años, yo coloqué que lo primero que se negocia con un grupo de estos dedicados a narcotráfico, no a la insurgencia, no atacan al Estado realmente, atacan a la población de las zonas, como acaba de suceder en Cajibío, para controlar el territorio. Ahora hablaré un poco de Cajibío. Aquí la contra que hemos puesto en la base de la violencia es un movimiento campesino que cree en el gobierno, que cultiva hoja de coca y que lo arranca de raíz, que es la manera más efectiva de destruir la hoja de coca, porque el glifosato en aspersión aérea o baja no llega a la raíz, llega a las primeras hojas, y si no se hace varias veces en los vuelos, termina reproduciéndose y retoñando por arriba las matas de hoja de coca, y la hoja retoñada y joven es más productiva que la vieja. O sea, la fumigación forzada, ministro de Defensa y director de la policía, que es la que hace este tipo de cosas, es un abono a las hojas de coca. Y por eso, sacrificando campesinos y su salud, es que las 130.000 hectáreas, hay que investigar la corrupción, no generan disminución de la hoja de coca cultivada, sino lo contrario, crecimiento de hoja de coca. Esto ya lo sabemos científicamente. Sigo. Putumayo, miren la enorme extensión de toda la política de sustitución de cultivos, ya está medida a través del satélite, y entonces ahí dejo antes de entrar, porque el dato final para diciembre del 2025, Gloria, esos son datos mirados por satélite por la policía, son 22.000 hectáreas. Hubo 22.000 hectáreas sustituidas y 17.000 hectáreas nuevas. Luego, 4.000 hectáreas disminuyeron realmente los cultivos de hoja de coca, y el motor de eso no fue más sino la sustitución voluntaria con el campesinado de los cultivos de hoja de coca. Gloria tiene datos que aún no salen por satélite, hay que ratificarlos, que ya para esta fecha tenemos 39.000 hectáreas sustituidas, más que lo que prometimos a Trump. Y nos faltan meses para terminar el gobierno, aún 2. O sea que vamos, porque la orden es financiar toda esa actividad que hace Gloria Miranda, aquí presente. Aquí está presente el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el nuevo director de la Supersalud, Superintendencia de Salud. Esto quería saberlo porque esto no se ha comunicado a la opinión pública, no lo conoce el mundo, y es un logro relativo de este gobierno en pos de acabar con las mafias. Investigación que hoy en Consejo de Seguridad que acaba de terminar, empezamos tarde esto, propuse. Miren de dónde vienen los explosivos de Cajibío, matando matando población civil, terrorismo. La información que tengo es que la mayor parte de los explosivos de estos frentes del Cauca, que obedecen a Marlon, nombre propio,
y obedecen a Iván Mordisco, nombre propio. Yo quería mostrarles aquí cómo se aceptó por la Corte Penal Internacional. Si tienen ese documento, por favor, muéstremelo. La denuncia que yo puse, vamos a publicarlo mañana ya ojalá porque esto también es alta definición. Toca hacer lo mismo que con los satélites. Aquí está la denuncia y la aceptación por la Corte Penal Internacional de una investigación preliminar por delitos contra la humanidad de alias Iván Mordisco. He pedido que se extienda a alias Marlon y todos los jefes de esos frentes que actúan en el Cauca. Estos frentes no son FARC, corrijan los lenguajes, porque la historia no se violenta. Tienen origen en haber dejado abandonados los territorios porque querían hacer trizas la paz. Entonces les pareció que abandonar los territorios que dejaban la FARC, y se equivoca el Departamento de Estado cuando coloca ese nombre, cuando son simples grupos narcoterroristas, acepto el término, que se ponen los uniformes con las viejas insignias para decir que son políticos. Algunos de los funcionarios y la ciudadanía se equivocan en eso. No, son narcos, traquetos. El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía. Es la Junta del Narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien. Ya llevamos varios capturados en el aeropuerto de Dubái por colaboración policial que ha construido la Policía Nacional. La Armada Nacional es la mayor incautadora de cocaína del mundo. Tenemos unas experiencias y entonces la Junta del Narcotráfico coloca al Clan del Golfo, que acaba de pasar otra propuesta de paz diferente y mejor. Los grupos de Cauca, de Iván Mordisco, que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la Segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta del Narcotráfico. Ellos son sus jefes. Y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Junta del Narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador. En Ecuador crece el doble la tasa de homicidios de Colombia. Las mayores zonas de tasa de homicidios son la ruta del sur de Ecuador, norte de Perú, hacia los puertos. También hay rutas del Colombia Sur hacia los puertos, pero la tasa de homicidio alta es porque la mayor cantidad de cocaína que llega a los puertos mal cuidados del Ecuador es la cocaína de Perú, que también compra la Junta del Narcotráfico. La Junta del Narcotráfico tiene incidencia dentro de nuestra fuerza pública y dentro de nuestra fiscalía. Por eso no hubo una investigación sobre el asesinato del fiscal Peche. Estoy extendiendo un poco, pero por eso yo las denuncié por primera vez en Colombia, como a Diego Marín y otros. Y es la que controla el comercio en Ecuador. ¿Quién es el mayor exportador de cocaína hoy en el mundo? No es Colombia, que es el primer productor. Pero el primer exportador de cocaína al mundo se llama los puertos ecuatorianos, y es porque no se cuidan como sí cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en alta mar y en puertos, etcétera, en el mundo con inteligencia colombiana y en Colombia. 3.300 toneladas incautadas. Eso es un récord mundial. ¿Y qué es lo que provoca? Que se desplazan a Ecuador. Allá hay funcionarios veniales, dicen mentiras, como acusar a la policía que entró a la Policía Nacional de Colombia, que es la que hace mi escolta, con un jefe que es un funcionario público general de la policía, a decir que fue Fito el que mi escolta entró a la casa. Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro, y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida para poder comer, que traían mis escoltas. Y eso lo supone la inteligencia del Ecuador, que le dice a la prensa ecuatoriana y que la prensa aquí enemiga del gobierno reproduce sin investigar, que dicen que creen que los movimientos que hizo la escolta de la policía fue traer a Pito y fue traer mi comida.
con todo el anillo que Noticias 1 logró grabar, porque fueron hasta allá, no como Caracol, y descubrió con los videos de los vecinos, les pareció extraño, cómo estaba rodeada esa casa de tanques de guerra, de camiones blindados, de policía, de inteligencia, de ejército, ecuatoriano, y mi escolta, porque era el día de la presencia, pero bueno, vamos al tema segundo. Solo quiero dejar, ya veremos cómo personas que tienen que declarar, de la policía, de mi escolta, del jefe de mi policía, que me ayuda, y del jefe de seguridad. Pero lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan sus frentes narcotraficantes. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha, por eso no matan ya soldados, sino campesinos de las zonas. Bien, pasemos al tema de la salud, que es un tema que la ciudadanía tiene razón en tener como una de sus prioridades. Vamos a ver si estos son indicadores estratégicos, tienen que ver con la prevención, que es lo que este gobierno ha construido a través de 90,000 ya personas de equipos básicos que por la falta de la reforma que aprobó el gobierno, que presentó el gobierno, pero no aprueba el Congreso por sectarismo político y por esto pilluyo que entrega un señor dueño de una EPS a los partidos políticos y a los congresistas, pues detuvieron, porque ese Congreso parece que no actúa el presente, ya va a cambiar, sino si hay esas cosas, como los juegos de suerte y azar y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué ha pasado con ese informe? Yo he presentado algunos datos, los presento rápidamente, porque en la prensa no salen, tengo que mostrárselos a ustedes cada rato para que se vea. Esta es tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años en Colombia, 2022-2025. Me faltó la semana 14, está por aquí. Esta es la realidad respecto al año último de Duque. Dije que en la mitad, ahí está menos de la mitad, se ha reducido la tasa de mortalidad por desnutrición aguda. ¿A qué se debe esto? Al programa de subsidio a las madres cabeza de familia de niños menores de 6 años del gobierno nacional, con un subsidio de 500,000 pesos mensuales y no una limosna como hacían en los gobiernos de antes. Este es el resultado, es un resultado mayúsculo. Significa que el hambre disminuye, todavía no la erradicamos en Colombia, y disminuye radicalmente respecto al último año del gobierno de Duque, menos de la mitad de la tasa que dejó Duque en 3 años apenas. Entonces el subsidio, que ahora un señor expresidente dice que ahora sí lo van a hacer, fracasaron ellos, nosotros tuvimos éxito, lo que hay es que profundizar esta política. Sigue, esta es las defunciones y tasa de mortalidad por desnutrición aguda con la semana 14 que ya coge el 2026, el año en que estamos. Mire esa caída es sustancial en el 2025 y vamos bien en el 2026. Ustedes pueden observarlo en el cuadro. Y aquí va en el largo plazo, que me interesa también analizar porque es que Duque fue el desastre, pero no todos eran desastre antes. Entonces, ¿qué es lo que observamos ya desde qué año? Que ya mi visión aquí no me deja. No, desde el año primero. No, sí, 2006, o sea, un periodo bastante largo. Yo voy dejando esto porque si no me enredo. El informe, lucha contra, sigue siempre enredando esto. Entonces ya estoy en este mapa largo en el tiempo que me muestra que arranca, a veces no me creo mucho, entonces
desde el 2006. El 2006 hasta la fecha, tenía usted razón, final del 2025. Pues el éxito es radical. No es solo respecto al último año de Duque, que fue una crisis humanitaria en Colombia. Pues es más alto que cualquier gobierno hasta que estamos en el 2006, que fue el más alto. 2006, una tasa de 12, ¿qué presidente era en el 2006? Uribe Vélez, la tasa más alta, el hambre más alta, porque esto es un indicador de hambre. Se desmejora en el 2018, ¿cierto? En el 2022, terrible, peor que en el 2018, como ustedes pueden ver en el mapa, en el cuadro que estoy sacando, y se desploma en los años del gobierno del cambio. Es decir, que aquí hay un caos de la salud, es mentira. Aquí estamos, esto se llaman determinantes sociales de la salud, según la ley. Tiene que ver con el agua potable, que mejoramos, tiene que ver con la nutrición de los colombianos, que mejoramos, tiene que ver con el aire, que solo se puede mejorar si cambiamos a transporte eléctrico, porque es el mayor criminal de niños en algunas regiones de Colombia, Medellín, creo, y Bogotá, las dos más grandes ciudades. Bien, sigamos para ya ir acortando tiempos. Esta es la reducción acumulada. De esto se ríen muchos porque nunca hicieron esta estadística, que es cuántos casos disminuye el gobierno siguiente respecto al último año del gobierno que entrega. Le llamamos así comparativo de reducción acumulada de muertes, desnutrición en menores de 5 años, desnutrición total. Y nosotros, mientras hubo gobiernos que realmente pudieron disminuir respecto al año anterior del gobierno anterior, Uribe, 319, menos Santos, primer gobierno, 143, Santos, segundo gobierno, lo que hizo fue aumentar, que ahí se ve menos 24, pero es porque aumenta respecto al último gobierno. Duque disminuye a pesar del resultado 255, y nosotros tenemos el récord de todo el periodo con 490 menos casos que el último año del gobierno Duque. Bien, entonces ya no volvió a salir mi, ¿cómo es que se hace? El mouse. Ahí no sale, como me dijeron. Bueno, sigue la tasa de mortalidad infantil, también es un dato, tasa de mortalidad menores de un año, Colombia, estos son los bebés, incluso antes de nacer, creo que 2 meses, cada 1000 nacidos vivos, no volvimos, por primera vez en la historia de Colombia es de un dígito, 987, un poco pegados, pero va bajando. Respecto al gobierno de Duque, de 6.689 casos 2022, ya estamos, terminado 2025, en 4.346 casos. ¿Cuántos miles de niños han dejado de morir en mi gobierno si ponemos como referente el caso último año de Duque? Seguimos, este ya es en el largo plazo, otra vez tendré problemas de visión, otra vez 2006. Como ustedes ven, los gobiernos sí han bajado la tasa de mortalidad de menores de un año, incluido parte de Duque, que la deja subir al final de su gobierno, y nosotros la desplomamos. Aquí entonces dicen los críticos, no, es que como la ciencia avanza, no. Si ustedes miran ahí, hay 2 tendencias, que es clave para examinar las CPS, a donde voy. La tasa de mortalidad de menores de un año, tasa de mortalidad total por todas las enfermedades, baja en el periodo Uribe II, ya bajó menos en el periodo Santos I, y desde el periodo Santos II, voy a hablar de Alejandro Gaviria, empieza a tener un ascenso tendencial. Un ascenso tendencial que tiene que ver con la transformación de las EPS en aseguradoras financieras y el desastre de las EPS financiero, no del sistema de salud, que es diferente, que la prensa confunde. Porque si ustedes ven, esa tendencia baja un poco con Duque, vuelve a subir y nosotros la desplomamos totalmente. ¿Cómo se desploma?
con los equipos básicos de salud en el territorio, con 90.000 profesionales de la salud, que el ministro Jaramillo financia a las empresas sociales del Estado públicas de los municipios, ya estamos en la mitad de Colombia, ese es el resultado, y con la política de subsidio a las mamás solas de niños menores de 6 años, que ha sido un completo éxito. Se llama salud preventiva. Y esto es la realidad de la salud de los colombianos, porque estamos mirando los niños, que es lo más importante en Colombia, lo que va a haber en el futuro. Vamos a ver si me funciona el mouse. Sigue este cuadro, otra vez, ¿cuántos niños salvamos si miramos los pasados gobiernos? Pues los pasados gobiernos salvaron 2.140, comparado con el último año del gobierno anterior, Uribe, 1.076 Santos 1, 1.259 Santos 2, 1.577 Duque, y este gobierno 5.352. ¿Cuál caos de la salud? Periodistas de la oposición. ¿Por qué no muestran estos cuadros? Estos cuadros indican el éxito del sistema preventivo montado por este gobierno, prometido al pueblo, puesto en el plan de desarrollo y en mi programa presidencial. Y esto ya lo habíamos hecho en Bogotá, por eso sabemos de esto. Y en Bogotá funcionó. Porque así como muestro aquí, se redujeron las tasas de mortalidad que después ascendieron de mi gobierno en la alcaldía. Seguimos. Casos, vamos a las mamás, a las mujeres. Ya salimos de niños, mujeres, cuidadoras de la vida, segunda prioridad para mí. Mire los casos y razón de mortalidad materna, comparado otra vez con el último año de Duque. 82 último año de Duque, 78, 64, 44 y 2026, porque es semana, no sé si proyectado, va 33. La tasa, ¿cierto? La tasa. Número de casos hay que ver que no aumente, pero no podemos predecir porque no sabemos ni quién va a ser el gobierno que coja el agosto. Ojalá profundice este programa. Ojalá los colombianos no dejen perder eso como se perdió en Bogotá. Entonces ya no hay equipos básicos en Bogotá cuando habían 5.000 personas reduciendo tasas de mortalidad, etc. Bueno, seguimos. Razón de mortalidad materna. Mire, la caída desde el 2006. Otra vez estancamiento cuando vuelven las EPS y se dispara el gobierno de Duque. O sea, un sistema antifemenino de salud, porque no cuidan a las mujeres. ¿Por qué se produce esta mortalidad materna? Porque la mujer embarazada no es cuidada por un médico. Queda en su casa tirada, la mujer pobre sobre todo. Y entonces mire cómo abandonan toda la mujer en el gobierno Duque, que venía bajando la tasa, se dispara hacia arriba. Otra vez aquí, no me surge el mouse. No, me pasas al otro. Y ustedes ven en el gobierno, periodo Petro, con un 2025, una caída sustancial de la tasa de mortalidad de mujeres en embarazo, que se llama razón de mortalidad materna. Sustancial respecto a la historia de Colombia. Sigo. Tasa de mortalidad perinatal, que son la muerte de niños, fetos, en el embarazo, hasta antes de 2 meses, de los 9 meses. Se llama mortalidad perinatal. Fue un gran éxito nuestro en Bogotá, la reducción. Aquí está, por cada 1.000 nacidos vivos, más muertes fetales. Cuenta eso. Creo que es 2 meses después de la gestación, del parto. Esto entra ahí en la tasa perinatal. ¿Qué tenemos? Pues ustedes lo ven ahí en la pantalla, 9.010 muertes perinatales en el gobierno Duque último año, baja 7.317 2023, baja 6.217 2024 y baja 6.044 2025. ¿Cuál es el caos en la salud? Entre menos niños mueran es porque vamos bien. Y si hago el acumulado, pues ni se diga, porque me sale, esta es la cifra desde el 2026, comparen con todos los gobiernos y den cuenta de la caída sustancial en el número de casos del gobierno colombiano actual.
Es la tasa acumulada de muertes perinatales por periodo presidencial. Y no salió, entonces le pasa lo mismo. Es un problema de esto, quién sabe de dónde lo compraron. Bueno, entonces, vuelvo al tema, ya es la barra, miren la diferencia, a ver, miren la diferencia, no, aquí, es aquí, la diferencia acumulada de muertes perinatales disminuidas por gobierno. El cuadro está un poco chueco, estadísticos en el Ministerio de Salud, hermano. Falta comunicadores, buenos economistas, y los comunicadores deben hacer cuadros bien hechos que se llama, ¿eso tiene un nombre? Ecografía, algo así. Entonces, aquí, pues sí, hay gobiernos que hicieron un esfuerzo positivo. En el año Duque, en el último de Santos, el muerte perinatal fue negativo, aumentó la muerte perinatal con el segundo gobierno pero todos datos marginales, 137 casos se salvaron, si uno mira el último año de Santos con Duque, mientras nosotros salvamos 7.462 niños, cifra tomada comparado con el último año de Duque, en todo el periodo, y todavía no hemos terminado el gobierno. Entonces, ¿esto qué se llama? Éxitos en salud. Ahora, es uno que yo quiero que salga entre nuestras cifras, pero ya mide EPS, y es para dónde voy. Tasa de mortalidad prematura. ¿Esto qué es? Personas entre 30 y 70 años, hombres y mujeres, con enfermedades crónicas, aquí deberían meter las huérfanas, y entonces nos sale qué ha pasado en el cuadro, y no es de alegrarse. No es un caos porque tenemos menos que el último año de Duque. Último año de Duque es un desastre humanitario en Colombia. Dejación del pueblo colombiano por subsidiar ricos y endeudarnos. Somos nosotros los que estamos pagando la deuda. Pero venimos de más bajas antes y la tasa no se comporta tan así porque hay que compararla con la población total. Y entonces, claro, en el periodo de Uribe había menos población. Su tasa es altísima, 240, otra vez mi mouse, pero pueden ver, línea roja, tasa comparativa con la población que cogen aquí será completa, no sé exactamente, pero da 247, baja hasta la mitad del primer periodo de Santos, y aquí quiero que cojan esta tendencia. Desde el segundo gobierno Santos, no sé si era Alejandro Gaviria el ministro de Salud, empieza a crecer hasta el último año 2021, exactamente, que vuelve a 243, o vuelve al nivel Uribe. ¿Qué pasó con los EPS? Entonces, es una demostración de lo que estamos diciéndole nosotros al Congreso y al país. Durante el 2011 hasta el 2021, las EPS, porque esta es población cuidada por EPS, dejaron morir mucha gente en mortalidad prematura, o sea, salvable. Por eso decimos que han matado millones de personas. Y aquí sí las cuentas por año son 42.000, y fue subiendo hasta 57.000 solo en enfermedades crónicas. Y nosotros cogimos esto alto, pero mira cómo se ha desplomado la tasa de mortalidad ante crecimientos de la población, la tasa más baja de la historia desde el 2006, medida, la alcanzamos en el 2023. ¿Cuál caos de la salud, señores? No hemos mantenido la reducción en 24 y 25 porque las EPS y los señores del oligopolio de la importación de medicinas están saboteando para que no podamos aprobar la reforma de la salud cuando ellos son los responsables de este desastre. Ahora, nosotros hemos hecho un esfuerzo de reducción y en las medidas que diré finalmente que vamos a hacer, muestro el último cuadro que ha sido elaborado por el Ministerio de Salud. Tenemos mucho sobre
estado financiero de las EPS, la peor EPS en estados financieros, se llama Cosalud, que un juez, magistrado de un tribunal, que llevan experiencia en estarle devolviendo a los corruptos los dineros de la salud pública de Colombia, y hay que investigarlo, le está queriendo entregar al mismo que usó los dineros públicos para, en cuantía de 221.000 millones, con autorización del primo del hermano de Pacho Santos, vicepresidente de la República, Rafael Santos, y de Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente Andrés Pastrana, y un señor Negret, que están en la Junta Directiva de Cosalud. Pues claro, no pueden investigar en la Fiscalía, son poderosos, y entonces el juez, en vez de investigar, el que usó 221.000 millones de recursos públicos para garantizar préstamos para él y sus empresas particulares, que no son Cosalud. ¿Cómo este juez hace esta vergüenza con la salud pública de Colombia? Yo puedo criticar los fallos, me toca obedecerlos, que es diferente, pero no estoy censurado para criticarlos. Pero Cosalud en temas financieros, aquí quiero presentar este cuadro muy diciente que la prensa nacional no quiere presentar. Prensa de oposición, como sabemos, sus propietarios son los que se beneficiaron de los subsidios del proyecto de Duque, que endeudó el país para entregarle subsidios a los más ricos, cuando yo quiero que los más ricos paguen, precisamente para devolver ese endeudamiento que le hicieron a Colombia para su beneficio personal. Pero aquí todos, desde la Corte Constitucional, pasando, señor Ibáñez, señor Reyes, pasando por el hundimiento de las emergencias económicas, pasando por el hundimiento de 2 leyes de financiamiento por la Comisión Tercera del Senado, pues no han querido que los ricos paguen impuestos. Y en cambio, si se aprestan, si ganan elecciones, a que los pobres paguen impuestos. Ya pusieron a hablar a Alberto Carrasquilla, que fue el que hizo el desastre, el estallido social. Bien, aquí tenemos, ¿qué es esto? Las PQRs, que son las quejas oficiales de la ciudadanía. Yo tengo una encuesta que ya no es quejas, sino cómo ven el sistema de salud los colombianos. Hubiera sido bueno presentar aquí. Pero se dividen para sacar un indicador por 10.000 afiliados a esa EPS. Ese dato nunca lo sacaron, la superintendencia anterior no quiso publicarlo. Pues yo cambié el superintendente y hay que hacer otros cambios. Y a pesar de la ley de garantías, porque hay que ver, porque esto no podemos dejar matar a los colombianos por simplemente proteger EPS, que las intervenidas siguen siendo privadas. Solo hay 3 EPS públicas. La de Bogotá, la de Medellín, Sabia, la de Bogotá es Salud, ¿qué? Capital, Salud Capital, no sé. La de Medellín es Sabia, que otro juez devolvió porque puse a Daniel Quintero, entonces una pelea tribal allí entre la extrema derecha de Medellín y usted. Y entonces no quieren que usted supervise las Sabia, pero aquí vamos a tener un buen indicador. Entonces, al tomar este indicador que mira la cantidad de quejas por el número de afiliados de la EPS, entonces no le aparece lo que a ustedes le dice la prensa. Miren ustedes en el cuadro. El último, digamos, aquí están, son 17 EPS que quedan de 100 y pico que habían desde la ley 100. O sea, esto es una mortandad de EPS que liquidan para que las EPS no paguen sus deudas con el sistema hospitalario público y privado, que no es de los hospitales, de las clínicas, que es de los dueños de las EPS. Por eso han sacrificado 4.000 clínicas, consultorios en Bogotá, porque ellos no son de los dueños de las EPS, que tienen sus propias clínicas. Y son billones que sacan de utilidades, estamos sabiendo ya, hacia el extranjero. Entonces, Confenalco Valle es la peor. 653 le da el número de quejas por cada 10.000 afiliados de esa. ¿Confenalco está intervenida? No. Privada. Es la peor respecto a quejas.
no respecto a su estado financiero. La segunda es SOS. ¿Estaba intervenida? Sí. ¿La devolvieron? Todavía no. Entonces SOS es la intervenida más mala que tenemos. SOS. Siguiente, Famisanar, 590, ¿no? Baja, ya baja. Famisanar, ¿está intervenida? Sí. ¿Es de las cajas de compensación? Sí. ¿Es privada? Sí. SOS también es privada. Aquí todas las que he mencionado son EPS privadas, ojo con eso. La primera pública, la de Bogotá. La peor de las públicas, se llama Capital Salud, colombianos y colombianas. Tiene un indicador de 580 por cada 10.000 afiliados. Yo no le puse la plata a Salud, a Capital Salud, porque se la puse a los hospitales y salvamos 14 hospitales públicos de 22 de la quiebra en mi gobierno. Si se lo hubiera puesto a la plata a Capital Salud, se hubiera perdido, como se perdió la que puso Peñalosa, pero a él sí no lo investigan porque es de Chapinero Alto. Compensar, sigue. La primera pública, Compensar, es privada y no está intervenida, ¿o sí? No. Compensar tiene 498 en su indicador, sigue Salud Total. Salud Total es privada, privada. ¿Está intervenida? No. Sigue con 491. Seguimos. Sura. ¿Dónde está la nueva EPS? Cuéntenme, señores de la prensa, que le dicen a los colombianos que es la peor, porque es la más grande y es pública y estaba intervenida. Entonces, no, resulta que Sura, que tiene buena fama, es peor que la nueva EPS. ¿Sura es privada? Sí. ¿Está intervenida? No. Y entonces, ¿a qué grupo económico pertenece? Al grupo antioqueño, que es el enemigo aquí de Daniel Quintero. Enemigo y mío, porque yo los volví muy ricos con el proceso de paz que hice con Gilinski. No me gané ningún peso de esos, porque no soy codicioso. Son billonarios en el crecimiento patrimonial en este gobierno. Sura sí nos pidió, hay que reconocer, que se volviera gestor y no aseguradora, porque se iba a quebrar y ellos saben por qué, saben de eso. Entonces, y el Congreso no le hizo caso, la Comisión Séptima de Senado, financiada por Queralty, dueño de Colsanitas, y no le hizo caso a Sura, sino al señor que dio la plata a las campañas. Entonces Sura tiene 477, sigue Sabia Salud, que un juez acaba de quitar porque puse de superintendente a un tribunal allá en Antioquia, que maneja FICO. Mire, da 453, ya no está intervenida, es pública, la segunda pública, Antioquia. ¿Qué hacen ahí con el dinero? Y sigue, mire, peor que la nueva EPS, Sanitas, que la Corte Constitucional salvó. En términos financieros, la peor después de Cosalud, creo, es Sanitas. ¿Por qué la Corte Constitucional salvó esta EPS privada de origen extranjero, de dueño Queralty, que es el que aparece en nuestros informes de financiamiento de campañas, que es prohibido, y salvó la Corte Constitucional a Sanitas devolviéndosela a su propietario, igual que hicieron con Cosalud? Pues es peor, 450, que la nueva EPS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la 10ª de 17. Las otras son mejores que la nueva EPS. Quise poner este ejemplo para que la opinión sepa la verdad, que le ocultan. Entonces la nueva EPS es la 10ª peor de 17. Todo lo contrario a lo que piensa la prensa. ¿Qué pasa? Yo tengo los casos de Sura, de Sanitas, donde dejan sin atender, voy a publicar en Trino, no lo publica la prensa, la joven que no operan del corazón se va a morir, hija de Colmenares.
el señor que era dueño de, ya se me olvidó el nombre, de las cosas europeas que importaba, un buen empresario, se quebró, no tiene cómo pagar y Sanitas no le hace la operación del corazón, Sura la sacó, eso lo tiene que investigar el superintendente, y entonces la mala es la nueva EPS, que no han entregado el informe de medicina legal, ministro, sí. Nada, ocultan el informe de medicina legal sobre por qué murió el niño en el Huila. Famoso en la prensa, pero resulta que medicina legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregara. Y me pueden demandar, pero esto es manejo político de la muerte. Manejo político de la muerte, porque no hay en este momento la prueba de decir que fue por culpa de la nueva EPS, que había contratado unas firmas privadas, una de una superintendente de salud del uribismo, que no encontró al niño y no le entregó la medicina, la última, pero es muy probable que no murió por eso. Pero la prueba es medicina legal, y entonces ocultan el informe, no lo entregan al público, no le entregan al gobierno que es víctima de esto, y ni a la familia, que es la que no sabe de qué murió realmente. Entonces la usan para atacarnos en campañas electorales. Este cuadro implica un ejercicio que vamos a hacer porque la prensa nos está mintiendo aquí y el Congreso. Y paso al último cuadro que acaba de recibir nuestro superintendente Daniel Quintero. Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica, o sea, unos potentados. Nos gustaría conversar contigo, hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas. Esta es la corrupción de salud y esto es sobre, te agradezco si podemos conversar, quedó escrito. A usted, ¿cierto, Daniel? Que aquí lo presentamos en público, usted sabrá los nombres, etcétera, que ya es materia de investigación penal. Se entregó la fiscalía como corresponde. Aquí yo lo presento. Así es que se maneja la salud en Colombia desde que existen EPS. Y lo hacen con las medicinas, lo hacen los interventores y lo hacen los privados sin intervenir. Y por eso no se ha podido lograr el mayor éxito y por eso tenemos que sacar unas medidas. Una, este gobierno a las más malas EPS, aquí están los datos, les quita la licencia de salud. No lo hemos hecho hasta ahora, nadie sabe que ese proceso existe, pero es decisión de la Superintendencia de Salud. Intentarán tumbar los 3 jueces, pero es la orden que yo he dado. Y los superdelegados esos no intervienen, los superdelegados no cumplen con el presidente. Y la vigilancia en salud es función constitucional del presidente, que se delegan a la superintendencia, pero la función es del presidente. Se quitan las licencias de salud en lo peor que tengamos. No voy a vengarme, sino en lo peor, porque no merecen ya estar en el terreno de la salud. Por las razones que sabemos, las EPS no sirven si son aseguradoras financieras para mejorar la salud de Colombia. Las volvimos, ofrecimos que fueran gestoras de salud pagas por unos servicios, no intermediarias. Por ser intermediarias es que el efecto más grande negativo sobre la población colombiana se llama la falta de trámites, demorar las operaciones, acabo de denunciar lo que hace Colsanitas, demorar las citas. Claro, demoran citas y operaciones para mantener el dinero rentando y cuando les toca gastar, entonces demoran. Eso llaman EPS. La mayor causa que ve la sociedad colombiana de ineficiencia en la salud no es responsabilidad del gobierno. Ya mostré aquí los datos que se merece el gobierno presentar, sino que es los trámites de las EPS demorando y hay interventores de la superintendencia que hacen eso porque reciben ese tipo de coimas que acabo de mostrar en el gobierno. Los nombran de una lista que se cambia, superintendente, se cambia completamente, una lista que hizo el superintendente de Duque. Pasa lo mismo que ya con ISA, que un juez obliga
a que cojamos es la lista de Duque para escoger el presidente de ISA, amigos suyos, GEA, otra vez, y aquí pasa lo mismo. Entonces los interventores hacen lo mismo que hacían los otros privados, que es mantener la estructura de corrupción y recibir coimas, no todos, obviamente. Pero este mundo se acaba. Entonces se quita licencia de salud a los peores. Si las CPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites. ADRES dirige directamente sin conducción de EPS. Y por eso podemos garantizar mejoría en los trámites. Ministro de Salud, usted hizo una propuesta que no veo ejecutando. Y es, ADRES paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia. Si no se lo entrega el del gestor farmacéutico. Paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, droga a la rebaja o cualquier otra. Entonces se acabó la manipulación y el sabotaje en medicinas, como se acaba el que no les den cita a los pacientes en las EPS, o ya le dan la cita demasiado tarde cuando se trata de cáncer. Y esa es otra medida que vamos a tomar. Lo mismo es que deja de comprarse a los gestores farmacéuticos. Subasta invertida por molécula, que la nueva EPS va a convocar. Se juntan los que quieran. Cualquier hospital puede comprar las medicinas, pero si se juntan, hay un poder del demandante de medicinas y no el poder del monopolio o oligopolio de gestores farmacéuticos que la ley creó, no en nuestro gobierno, y que está dañando la salud en Colombia, porque permite manejar precios de monopolio y especulación con las medicinas y está matando ciudadanos. Esos son asesinos, vampiros de la salud. Y entonces este tipo de medidas, más otras que hemos ya analizado, serán los que se tomen ya inmediatamente por el gobierno nacional. No queremos que jueces corruptos que deben ser investigados devuelvan a los ladrones de la salud las EPS. Eso no va a pasar en mi gobierno. Y los métodos son los que ya he explicado. Gracias a todos mis televidentes a este momento. Espero que no haya sido muy largo y los cuadros difíciles, hay que explicarlos mejor. El gobierno es para la gente y estas alocuciones es para que la gente se entere de cosas que la prensa de la oposición, de los grandes ricos de este país, no dicen. Entonces, les agradezco su atención, muy amables, y pueden seguir en su televisión tradicional. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.